Para el comienzo de 2022 existían alrededor de 4 millones de perros y gatos habitando en las calles de Chile, sin ningún tipo de cuidado o supervisión. Estos animales, considerando también ratas, cucarachas y moscas, están constantemente en búsqueda de comida, encontrando una fuente de fácil acceso en las bolsas de basura que son depositadas en la calle, esperando que el camión pase a recogerla. La escena de malos olores y desorden visual que se genera cuando estos animales rompen las bolsas de basura repercute directamente en el bienestar de las comunidades circundantes. A pesar de las nuevas formas de basura que las comunidades han tenido que idear, como es fácil notar hoy día a día en las calles, todavía faltan propuestas que aporten a una futura solución. Es por esto que en la empresa JGF Innovación, una spin-off de la empresa distribuidora de calderas Trumatric S.A., surge la idea de formular una bolsa de basura repelente para animales. Con ello, surge el proyecto de desarrollar la formulación para esta bolsa de basura que va a ser de polietileno de baja densidad con un aroma repelente para animales. Este proyecto tiene dos objetivos principales. El primero es entender la relación y comportamiento de todos los compuestos seleccionados. Y el segundo es obtener los puntos de partida para comenzar con la formulación final de la bolsa. Estos puntos se esperan ser validados en etapas posteriores con máquinas de mayor escala, específicamente a través de la utilización de un extrusor. Para todo esto, se seleccionó como el material de la bolsa el polietileno de baja densidad, o por sus siglas PEPD. En cuanto al aroma repelente, se utilizaron mentol y eucaliptol. Y finalmente, para integrar de manera exitosa el aroma en la matriz polimérica del PEBD, se utilizaron como solventes el tributil 2-acetilcitrato o ATC y el dibutilcebacato o SEB. Posteriormente, se pasa a explicar cada uno de estos compuestos y el por qué se decidió utilizarlos en este proyecto. En cuanto al PEBD, se tiene que este es un polímero termoplástico conformado por el monómero de etileno. Como bien lo indica su nombre, posee una baja densidad, una alta rigidez, una gran resistencia tanto química como mecánica, una alta flexibilidad y una gran capacidad de deformación. Por todas estas características, es ampliamente utilizado en envases, recipientes, botellas, revestimientos y recubrimientos. Para esta investigación, se seleccionó el PEBD principalmente debido a su fácil acceso y muy bajo precio. Antes de seleccionar los aromas, se realizó una búsqueda bibliográfica, en la cual se encontró que los aceites esenciales son comúnmente utilizados para otorgar aromas, fragancias y otras propiedades a películas y recubrimientos de plástico. Estos aceites son sustancias complejas responsables de las propiedades aromáticas de las plantas. Entre las características que convierten a los aceites esenciales como una buena opción para esta aplicación, se encuentra, en primer lugar, que no tienen efectos nocivos sobre el medio ambiente. En segundo lugar, se encuentra su rápida degradación y poca acumulación en el cuerpo humano. Y en tercer lugar, tienen propiedades antimicrobianas, antifúngicas y anticancerígenas que son útiles en muchas aplicaciones. Sin embargo, en su incorporación en matrices plásticas como la del PEBD, se presentan algunos inconvenientes. En primer lugar, al ser mezclas complejas, cada aceite esencial presenta características físicas y químicas distintas. Con esto, resultaría difícil la estandarización de cualquier proceso. En segundo lugar, se tiene que, dada su textura aceitosa, el plástico resultante debe ser sometido a un mayor procesamiento para poder obtener la textura lisa y seca que se caracteriza en las bolsas de basura. En tercer lugar, se tiene que la mayoría de los puntos de ebullición de estos aceites se encuentra por debajo del punto de fusión de materiales como el PEBD. Por todas las razones recién mencionadas, en lugar de utilizar los aceites esenciales como una mezcla en su totalidad, se decide utilizar los compuestos activos de dichos aceites. El primero de ellos que vamos a explicar es el mentol. El mentol es un alcohol monoterpénico cíclico con propiedades refrescantes.
es el principal constituyente de los aceites esenciales de algunas especies de menta, con una composición de hasta el 51,8%. Algunas de sus propiedades físicas relevantes son su densidad de 0,89 gramos por centímetro cúbico y su punto de ebullición de 212 grados Celsius. Estas propiedades son importantes debido a que permiten que este compuesto pueda ser utilizado y trabajado en el laboratorio en conjunto con el PBD. El mentol se emplea con gran frecuencia en productos como pastillas para la tos, pasta de dientes y cremas tópicas. Además, existe evidencia científica que respalda el uso del mentol como repelente de ciertos tipos de insectos. El segundo aroma que vamos a explicar es el eucaliptol, o también conocido como 1,8-cineol. Este es un compuesto orgánico natural monoterpénico que se encuentra en los aceites esenciales de las plantas de eucalipto, siendo el componente mayoritario con una composición de hasta el 60%. Posee una densidad de 0,92 gramos sobre centímetro cúbico y un punto de ebullición de 177 grados Celsius. Es un compuesto seguro para los humanos. Sus aplicaciones incluyen pastillas para la tos, enjuagues bucales, aromaterapia y repelentes de insectos. En cuanto a los solventes plastificantes, se tiene que una técnica comúnmente utilizada para la inserción de compuestos en matrices poliméricas es la encapsulación del compuesto de interés en sustancias afines con el polímero en cuestión. A raíz de esto es que se seleccionan el tributil 2-acetilcitrato o ATC y el dibutilcebacato o SEB, ya que estos son plastificantes comúnmente utilizados para productos de polietileno de alta y baja densidad. El ATC en específico es un plastificante biodegradable proveniente de la celulosa con aplicaciones en plásticos de la industria alimenticia. El SEB es un producto proveniente del ácido sebácico, con propiedades no tóxicas y también amigables con el medio ambiente. No existe evidencia de la utilización de ninguno de estos compuestos para la encapsulación de aromas, y es por esta misma razón que uno de los objetivos de este proyecto es determinar si efectivamente existe o no una afinidad entre estos plastificantes y los aromas seleccionados. Ahora procederemos a explicar las etapas de experimentación. En base a los objetivos seleccionados, las pruebas en el laboratorio consistieron en mezclar distintas concentraciones de aroma y plastificante en conjunto con pellets de PBD para observar propiedades como textura, evaporación y duración del aroma. Los compuestos químicos utilizados fueron en su mayoría comprados en la empresa OF Química Ltda. Luego, los materiales fueron los mismos para las dos principales pruebas realizadas que se mostrarán a continuación. Se utilizó un horno a 160 grados Celsius en el que se dejaron las muestras entre 1 hora y 1 hora y media hasta que el plástico se derritiera lo más posible. También se utilizaron balanzas y pipetas de laboratorio. La primera prueba a realizar estaba asociada a la estabilidad y relación entre los aromas y solventes. Se comenzaron realizando 3 muestras con el aroma mentol. La primera, M1, contenía 20% de mentol y el resto del solvente ATC. La segunda, M2, contenía 20% de mentol y el resto del solvente dibutilcebacato. Y la tercera contenía solo el mentol para ser utilizada como referencia. Como se puede observar en la imagen, el mentol es un compuesto que se encuentra en estado sólido a temperatura ambiente. Después de diluir el aroma en el respectivo solvente, las muestras se dejaron destapadas y se registraron los cambios en la masa una vez transcurridos 4 días. A partir de los datos registrados, se calculó la tasa de evaporación total de cada muestra, que se muestra más adelante. Se repitieron las mismas pruebas para el segundo aroma. En este caso, la primera muestra P1 contenía 20% de eucaliptol y el resto del solvente ATC, la segunda muestra contenía 20% de eucaliptol y el resto del solvente dibutilcebacato, y la tercera muestra era solo eucaliptol. En base al mismo procedimiento, se dejaron las muestras destapadas y se registró su masa a los 4 días. Para este aroma es importante resaltar que se encuentra en estado líquido a temperatura ambiente. En ambos casos, se puede observar que la tasa de evaporación del aroma solo, en especial la del eucaliptol, son mucho mayores en comparación al caso en el que se encuentran diluidos en los solventes. Esto último sugiere que sí existe una afinidad entre los compuestos y que sí hay una estabilidad adicional asociada a la presencia de los solventes. Sin embargo, para poder analizar de mejor forma a qué compuesto corresponde la evaporación, se pretende utilizar la técnica de cromatografía de gases en próximas etapas. Una vez se tengan estos resultados,
se podrá afirmar con mayor certeza si el solvente efectivamente disminuye la volatilidad del aroma. Para determinar el rango de concentraciones a testear de cada compuesto, se realiza una búsqueda bibliográfica. El rango efectivo de concentraciones encontrado en la literatura para que el aroma tenga la propiedad repelente se encuentra entre un 1 y un 20%. Para el caso de los solventes, no se tiene evidencia previa de su utilización en la encapsulación de aromas. Por esta razón, se utilizaron los rangos de concentración estándares que se usan en sus aplicaciones como plastificantes, que van entre un 10 y un 20%. Las primeras pruebas a realizarse fueron con el mentol. La primera muestra contenía un 1% de mentol y el resto de PBD. La segunda contenía un 2% de mentol y el resto de PBD. La tercera un 2% de mentol, un 5% del solvente ATC y el resto PBD. Y la última de la misma forma contenía un 2% de mentol, un 5% de dibutilcebacato y el resto PBD. En la imagen que se muestra se encuentran los resultados obtenidos después de una semana de observación. En este punto es importante fijarse en las distintas texturas que tienen las muestras. Para el caso del mentol, se observa una constante disminución de la masa con el transcurso de los días en todas las muestras por igual. La diferencia se encuentra en que para las dos primeras muestras el olor era leve después de la primera semana y casi imperceptible después de 2 semanas, mientras que la textura de estas muestras era lisa y seca. Para las muestras con solvente, se obtuvo que el olor se mantuvo durante las 2 semanas. Sin embargo, la textura de estas dos últimas muestras era lisa y muy aceitosa. Para el eucaliptol, se repitió la misma prueba, con las mismas concentraciones ya mencionadas. En esta imagen, se puede apreciar el resultado obtenido a los 7 días. En general, en comparación al mentol, se obtuvieron resultados muy similares. De la misma forma, para las muestras sin solvente, se obtuvo que el olor desapareció antes de los 7 días, mientras que en las muestras con solvente, el olor se mantuvo durante las 2 semanas de observación. Debido a que el eucaliptol es líquido a temperatura ambiente, en comparación con el mentol, la textura de las muestras era ligeramente más aceitosa. De esta segunda prueba se tienen dos principales conclusiones. La primera es que el solvente sí ayuda a mantener el olor por una mayor cantidad de tiempo, por ende es importante su presencia en la formulación. Sin embargo, para afirmar que se impregnó el aroma de forma exitosa en la matriz polimérica, se deben seguir realizando distintas pruebas. En segundo lugar, es posible que el acabado aceitoso de la superficie se deba a la falta de mezclado y no a la introducción en sí del solvente, por lo que antes de descartar cualquier opción, se deben realizar pruebas con una máquina extrusora. Ahora se procederá a explicar cuáles fueron las conclusiones obtenidas al finalizar esta primera etapa de testeo y búsqueda bibliográfica. En primer lugar, en respuesta a la pregunta que tiene relación con la afinidad de los compuestos, se puede concluir que sí existe una afinidad y también una estabilidad asociada a la mezcla de los aromas con los solventes, lo cual se puede apreciar en los resultados de la primera prueba presentada. En segundo lugar, en cuanto a los puntos de partida para el testeo de la formulación final, para el caso del aroma, se tiene un rango de concentración efectivo entre el 1 y el 2% con la presencia de solvente, para el cual una concentración del 5% fue suficiente para mantener el olor por un periodo de 2 semanas. Con todo esto se podría concluir que también se pudieron obtener los puntos de partida para etapas futuras. En tercer lugar, a pesar de que los resultados son esperanzadores, es importante tener en cuenta que estos deben ser validados con el equipamiento de producción adecuado, que como bien se ha mencionado, incluye una máquina de extrusión. Además, en el laboratorio no se pudieron analizar otras propiedades como elongación, permeabilidad de vapor de agua, resistencia a la tracción, entre otros, lo cual se debe realizar indispensablemente en próximas etapas. También es importante testear lo obtenido con aquellos animales optivos, como perros y gatos, para comprobar que los aromas del mentol y eucaliptol efectivamente tienen una acción repelente sobre ellos. Por último, no se debe dejar de lado el aspecto sustentable. El PVD es un plástico de origen sintético no biodegradable, cuya producción, además, consta de emisiones considerables de gases de efecto invernadero. Por esta razón, no se descarta la futura utilización de biopolímeros como el PHA o el ácido poliláctico, que hoy en día son utilizados en envases y bolsas biodegradables. Se rescata el hecho que, al encontrar una formulación final, los estudios, la investigación y la experiencia obtenida a partir de este primer producto pueden extrapolarse a la impregnación de aromas de matrices poliméricas de origen natural.